En este segundo capítulo vamos a aprender cómo crear diferentes tipos de partidas, las configuraciones que podemos usar y vamos a hablar sobre las partidas online en Age of Empires. Empezamos desde el menú principal, les quiero mostrar primero el menú de campañas. Accedemos desde un jugador, campañas. Se nos va a abrir este tipo de libro con un mapa con iconos. A la derecha del libro tenemos estos marcadores con el que iremos a distintas partes del mundo. Por ejemplo, si seleccionamos Europa, veremos las campañas que se desarrollan en este lugar. Cada una tratará sobre algún gran personaje o acontecimiento histórico. Si colocamos el mouse encima, nos saldrá una breve descripción histórica. En la parte inferior nos informa con qué civilización jugaremos durante la campaña. Si hacemos clic, se nos muestran los escenarios. Cada campaña consta generalmente entre 6 y 10 escenarios. Al principio solo aparecerá el primero y cuando lo vayamos ganando iremos desbloqueando los que siguen. Esas son las campañas. Para jugar una partida estándar contra la máquina, debemos crear una escaramuza. Acá tenemos la lista de los jugadores. Si hacemos clic en cada ranura, podemos ir agregando más. De todas estas recomiendo usar la opción IA, que es la más actualizada. Por ejemplo, ahí agregamos 2 IA más. Y acá a la derecha podemos definir los equipos. Y por ejemplo así estaríamos configurando un 2 contra 2. Con este botón vamos a elegir la civilización con la que jugaremos. Hay un montón de opciones, así que no se vuelvan locos por el momento. Elijan una cualquiera, pueden pasar el mouse encima y ver de qué trata la civilización y elegir la que más les guste. Si no, pueden elegir directamente que sea aleatorio y que el juego elija por ustedes. En un próximo video igual vamos a ver bien esto de las civilizaciones y cuál elegir. Acá a la derecha tenemos las configuraciones de la partida, como por ejemplo el modo de juego. La ubicación es básicamente el mapa que vamos a jugar. Cuando toquemos este botón, se nos va a abrir este menú con todos los mapas disponibles. Tenemos dos modos para elegir, sencillo o aleatorio. Sencillo significa que vamos a elegir un mapa en particular y la partida se jugará en ese mapa. En cambio, si ponemos aleatorio, podremos seleccionar varios mapas y el juego justo antes de empezar la partida nos va a elegir uno aleatoriamente de entre los que hayamos marcado, como para cuando no te decidís. También tenemos categorías prediseñadas como mapas de tierra u otros con grandes masas de agua para que haya combate naval, entre otros. Después tenemos el tamaño del mapa. Entre paréntesis dice para cuántos jugadores está recomendado. Acá la habilidad que tendrá la inteligencia artificial durante la partida. Y eso es por ahora todo lo básico que necesitamos saber para hacer una partida estándar. Le damos a comenzar partida, esperamos a que cargue y ya podemos empezar a jugar. Vemos que son 4 jugadores y tenemos un aliado tal y como lo habíamos configurado. Ahora vamos a ver cómo jugar una partida online con nuestros amigos. Volvemos al menú principal y entramos en el menú de multijugador. Vamos a la opción que dice crear partida. Nombre de la sala, ponen lo que quieren. En visibilidad configuramos si aparecerá o no la partida en la lista de partidas online para todo el mundo. Básicamente si ponemos privada, la gente solo puede entrar mediante invitación directa. Pero si es pública, cualquiera puede encontrar la sala en la lista de partidas y unirse. También puede ser pública y ponerle contraseña. Le damos a crear sala y se nos abre una pantalla muy similar a la que ya vimos antes. Pero ahora podemos invitar amigos con este botón. Una vez que le mandemos invitación y se vayan uniendo, van a poder elegir su propia civilización y equipo. Y nosotros, como dueños de la sala, podemos cambiar la configuración de la partida y también, si queremos, añadir jugadores manejados por la máquina. Quiero mostrarles esta opción que me parece bastante interesante, el handicap. Esto se usa para cuando quieren jugar con amigos con mucha diferencia de experiencia en el juego y quieren hacer que la partida sea más pareja. Si ponen el mouse sobre el número, explica en detalle cómo afecta a este jugador. Dice: este es un multiplicador porcentual para la economía, puntos de vida de construcciones, entrenamiento militar y unidades de contraataque del jugador. Esto significa que este número porcentual es una mejora para ese jugador en todas esas acciones. Por ejemplo, si lo ponemos en 120, significa que este jugador juntará recursos y entrenará unidades un 20% más rápido, sus edificios tendrán un 20% más de vida y además los ataques bonus serán un 20% más fuertes. Puede ser una buena opción para tener una buena partida balanceada y por lo tanto más entretenida para todos. O por qué no también, y solo para divertirse, todos contra un solo jugador con handicap alto, ¿por qué no? También hay una opción más simple para jugar online, las partidas rápidas. Elegimos la cantidad de jugadores que queremos que sea el enfrentamiento. Por ejemplo, quiero que me busque jugadores para una partida 3 contra 3 o un 4 contra 4. Cuanto más opciones le demos, más rápido va a encontrar la partida. Después tenemos los mapas.
El sistema es similar a las partidas clasificatorias, donde podremos elegir los de preferencia y banear los que no queramos. Tengamos en cuenta que esta ventana es solo para 1 contra 1. Si vamos a jugar en equipo, tendremos que tocar acá para seleccionar el mapa de preferencia y solo podremos bloquear un mapa. También podemos invitar amigos que se unirán a nuestro equipo. Cuando estemos listos, buscamos partida. Demorará un par de minutos y cuando encuentre partida nos va a decir qué mapa nos tocó y nos dará tiempo para que cambiemos la civilización. Por último, hablemos de las partidas clasificatorias, también conocidas como Rankeds. Cada jugador tiene un puntaje Elo que mide la habilidad del jugador. Cuanto mayor puntaje, mejor será su nivel de juego. Los jugadores empiezan siempre con 1000 puntos de Elo y se sube ganando partidas clasificatorias y se reduce perdiéndolas. Lo bueno de este sistema es que competirás con contrincantes con tu mismo nivel, o casi tu mismo nivel, por lo que siempre tendrás partidas bastante parejas. Y con esto concluimos por hoy. En el próximo capítulo veremos la interfaz del juego y los conceptos básicos como los aldeanos y los recursos. No te lo pierdas. It was at this moment that he knew. He fucked up.